Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo es traer la vida a nuestra celebración, cantarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo es rezar cantando la vida que se nos dio. Muchas gracias, chicas. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de La Voz del Padre. Junto a nuestras queridas compañeras acá, bienvenida Pau, bienvenida Lore, muchas gracias. Tommy, Laurita, y bienvenidas nuevamente a nuestro querido ministerio, que ellas son las que le dan el toque, ese toque de dulzura y ese toque de luz a este encuentro. Bienvenida Nadi, bienvenida Abby, bienvenida Isa. Bienvenida Cecilia. Faltaba que alguien me diera la bienvenida. Sean todos bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por estar acá un domingo más, compartiendo junto a nosotras y esperando ansiosamente este mensaje de nuestro Padre. Vamos a dar comienzo a este programa con la palabra de nuestro Padre, que en esta noche se dará a través de nuestra querida Lore. Adelante, Lore. Gracias. En Lucas 12, el Padre nos habla sobre la vigilancia. Dice: tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. Sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda, para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quien él amó, al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega la medianoche y de madrugada y los encuentra así, dichosos de ellos. Entiendan bien esto: si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal, para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor, al llegar, lo encuentre actuando así. Les aseguro que les encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su Señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y beber, emborracharse, llegará el Señor de aquel sirviente, el día y la hora menos esperado. Lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su Señor, no prepara las cosas ni cumple los mandatos, recibirá un castigo severo. Pero aquel, sin saberlo, comete acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quienes mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Lore, por esta hermosa palabra. Y vamos a invitar nuevamente a nuestro querido ministerio que nos acompañe después de esta hermosa palabra. Mucho para hablar. Mucho. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi amor. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste
con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Hermosa, hermosa alabanza, y como, bueno, siempre tratamos de que las alabanzas, las chicas nos van acomodando a las lecturas, y esta justamente nos habla de eso, ¿no? De tener las lámparas encendidas, que es lo que nos dice acá el mensaje que nos da justamente en Lucas, y nos dice que tenemos que estar preparados, ¿no? Con la ropa puesta y las lámparas encendidas. O sea, siempre tenemos que estar viviendo en la luz. Esto es lo que nos significa la lámpara encendida, ¿no? Tratar de estar siempre viviendo en función a lo que Dios, ¿no es cierto?, nos enseña, tratando de seguir el camino y tratar de estar siempre con ese Espíritu Santo, con esa luminosidad que nos da justamente el Espíritu Santo, la fe, para que no decaigamos y que estemos siempre en luz, y entonces siempre preparados, porque no sabemos cuándo puede llegar, o nos puede llegar el día, ¿no es cierto? No sabemos el día y la hora en que podemos ser llamados, ¿no?, a su presencia. Entonces es muy común, es normal que uno viva no pensando en esto, ¿no? Uno vive siempre proyectando, viviendo, y a veces es eso también, que tenemos que dejarnos de pensar tanto en lo material y andar atrás de lo material, y siempre estar pensando en cómo podemos estar bien espiritualmente, siempre preparados, ¿no? Para ese momento que no sabemos cuándo puede llegar. Hay muchas lecturas en donde nos habla de esto, ¿no? Nos habla de las 10 novias que están esperando al novio, y las vírgenes que tienen que estar preparadas con sus lámparas, y dice, bueno, la que no ha sido precavida y la lámpara se le está apagando y le quiere pedir aceite a la otra. Y bueno, no es como si uno quisiera pedirle fe a otro hermano, y no, la fe de uno, no podés pedirle. Lo que mantiene la lámpara encendida en uno es eso, es la fe. Entonces siempre tenemos que vivir y vivir así, en la luz. Habla de la importancia del reino de Dios. Acá nos está hablando de eso, realmente, de la importancia del reino de Dios, como decís vos, Laura, estar activos porque el Padre nos ha dado todo, nos da la inteligencia, nos da la sabiduría. Por eso nos dice, ¿quién será el empleado más fiel?, ¿no? Nos pregunta el Padre incluso, ¿quién será? Porque nos está dando tanto, y bueno, es decir, si nos encuentra dormido, sería como terrible, porque nos da tanto. Está relacionado también con la lectura de los talentos, a donde Él te da, pero vos tenés que retribuir también esa parte, es devolverle al Padre esa parte, porque también nos habla de que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. En realidad, porque nos da tanto, es decir, nosotros tenemos que devolver. Por eso es no olvidarnos de hacer ese trabajo, pero no porque alguna vez ya está, lo hice por medio de la fe y ya está. No, es constantemente. Hoy acá en esta lectura el Padre nos habla de esa importancia del reino, como también nos vuelve a invitar a que todos los días hagamos esa reflexión de la vida misma, de la vida diaria, de cómo queremos vivir y a dónde queremos llegar, siempre en el camino del Señor, porque Él nos está dando todos los dones, todos los talentos, y todo eso quiere que nosotros lo transformemos. ¿Para qué? Para este reino, para que nosotros trabajemos en este reino, el reino de Dios, para que demostremos lo que es realmente la importancia de ese reino tan divino que es el reino del Padre. Por eso dice, ustedes también estén, dice, preparados, porque cuando menos se lo piensen, llegará el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesús. Ahí estará, Él siempre nos va a estar pidiendo cuenta, siempre, no hay forma de que Él no nos pida cuenta. Están todas tan relacionadas, tan bonitas las lecturas, porque la verdad que una trae a otra, porque en esta semana se hablaba también de cuando Él llega y cuando Él te pide esa cuenta que realmente uno, o cuando te dicen sentado en el banquete del reino, ¿no? Ahí nos gustaría estar.
pero no por hacer una sola cosa. El Señor también nos va a desconocer en ese momento cuando nos quedemos dormidos, como hicieron en ese momento los discípulos, cuando Él bajó del monte y los encontró dormidos. Entonces es impresionante lo que el Padre hoy nos está diciendo. La importancia del reino de Dios es vivir preparados y en vigilancia, dice, para que estemos sabiendo que hay un Dios que lo ve todo, que hay un Dios que está presente en todo y que nos dio miles de talentos, sabiduría, inteligencia, el don de lengua, el don de la palabra, hacer todo, ocupar todos esos talentos y hacer esa tremenda reflexión que nos pide constantemente para poder entregarle a la gente o compartirla como dice el Padre, porque el Padre dice vayan y compartan, vayan y lleven, vayan y transmitan ese evangelio, transmitan la buena nueva, lleven la reflexión del Padre. Entonces eso es lo que el Padre nos está pidiendo, que hagamos esa reflexión, que la compartamos, que entreguemos eso, porque siempre hay alguien más necesitado, siempre. Nosotros estamos necesitados, nosotros llegamos a Dios porque estuvimos necesitados en algún momento y escuchamos a alguien que sí fue un eslabón y fue esa cadena para poder transmitir ese don divino del Padre. Entonces siempre hay alguien más que está deseando escuchar y que está deseando que nosotros, o que llegue la palabra del Padre, no nosotros, porque nosotros somos instrumentos, pero que llegue la palabra del Padre y que estemos firmes en el camino. Nos invita a vivir firmes y confiados en Dios, porque hay un Dios que todo lo puede, vuelvo a decir, un Dios que lo sabe todo y que sabe todo de nosotros. Así que simplemente entreguemos eso al Padre, trabajemos firmes, nos mantengamos firmes, constantes en la oración, como Él dice, nos llama a estar constantes en oración, en vivir en esa oración para poder seguir trabajando. Es imposible no rezar, es imposible no estar en oraciones cuando estás en este camino. Tenés que hacer ese cambio de decir yo me mantengo en oración y le pido al Padre que me acompañe en todos los procesos, en todo, para que así ese Señor, una vez que llegue ese momento, una vez que estemos en esa fila, porque va a llegar en algún momento que vamos a estar en esa fila con todo el peso que eso incluye, sí. Va a llegar ese momento y vamos a decir, ¿por qué desperdicié tanto tiempo en la vida misma y no me ocupé de realmente lo importante, que era el reino de Dios, era el trabajo, los asuntos del Padre? ¿Por qué desprecié tanto tiempo y quería llegar a último momento y decir, Señor, Señor, pero yo te acompañé, Señor, Señor, yo te escuché en la plaza, Señor, Señor? No, porque ahí también Dios se va a acordar y ni se va a acordar de nosotros, le digo. Entonces, es hacer ese cambio, invitarlo a Dios a que viva en nuestras vidas, en nuestro corazón, a que nosotros podamos ofrecer y devolver y retribuir, ¿no? Porque en algún momento decía que Dios le dio a esos bandidos un talento y lo tenían que multiplicar. Y bueno, y hoy también nos está pidiendo prácticamente lo mismo, que multipliquemos esos talentos, porque de nada sirve que los tengamos y los tengamos escondidos, o por temor, por miedo, por lo que sea, nos guardamos, nos reservamos, muchas veces por vergüenza. Entonces nos reservamos todo aquello que el Padre nos está dando para que nosotros lo compartamos. Si Jesús ha tenido casi toda su vida hecho hombre, ha tenido evangelizando y llevando la palabra, trabajando la palabra de Dios, ¿por qué no nosotros, que no somos nadie, ¿no? Que somos simples mortales, dijera la Cecilia? ¿Por qué no nosotros? Sí. Porque si estamos acá es para entregar y para devolverle a ese poquito que el Padre nos está pidiendo, que hagamos ese mea culpa, hagamos esa reflexión, trabajemos esa parte que tanto el Padre nos está pidiendo para llevar la palabra de Dios. Hagamos esa invitación constantemente, como dije alguna vez, no nos pongamos a pensar cómo lo hago. Primero me entrego al Padre, entrego mi corazón, le abro mi corazón y le pido al Padre que entre en mi vida, que entre en mi corazón, que habite Él ahí, y empiezo a rezar, y después solitos se van a ir abriendo esos caminos que uno dice, no sé qué está pasando, pero hay un cambio en mí, yo me siento diferente, sí, porque el Padre está habitando en vos. Para eso te vas a dar cuenta, porque vas a llevar el amor que el Padre tiene y que el Padre tiene, y te lo va a dejar en tu corazón. Ahí vas a entender el propósito y el sentido de la vida
y de la vida que el Padre tiene para cada uno de nosotros. ¿Quiere decir algo, Ram? No, y con esta lectura también nos enseña que no debemos dejarnos llevar por la rutina. Vivimos muy rutinarios y es un trabajo que uno tiene que hacer todo el tiempo, de desconectarse, de darle ese espacio, ese momento, porque cuando uno no se da cuenta, uno se aleja de Dios. Vivimos a la corrida y uno se aleja, y eso es lo que Él quiere, que nos cuidemos y que cuidemos también el amor de Él, porque si también nosotros nos alejamos, nos empiezan a pasar cosas, a ponernos a prueba, y queda en nosotros esa decisión, porque después corremos apurados y el Padre te va a decir, no, espera un poquito porque yo estuve a tu lado, yo te di un montón de cosas, herramientas, pero somos nosotros los que damos el paso para atrás. Así que bueno, también nos invita a cuidarnos de la rutina, de que son cosas que también nos ponen desde el otro lado y que debemos cuidar. Muchas gracias, Ron. Una hermosa palabra. ¿Y qué les parece si antes de continuar vamos con una alabanza? Sí, porque queremos seguir hablando. Ella, yo les había dicho que no nos acompañaba el lunes pasado, así que ella quería hablar por los dos programas. Ni el lunes ni el otro lunes, por eso ella dice que yo ahora quiero hablar por todo. Por todo. Bueno, que acompañen. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, hermoso tema. Y como para seguir, voy a seguir diciendo, dice, dichosos los sirvientes a quien él amó. Dice, porque les aseguro que él mismo recogerá su túnica, les hará sentarse en mesa y les irá sirviendo. Qué importante que es eso, porque realmente si uno sigue en este camino, tantas cosas que el Padre nos va liberando, nos va librando de tantas situaciones, de todo, y ese es el servicio que tiene el Padre con nosotros. Uno le pide y Él nos da, uno lo busca y uno lo encuentra. Pero ahí aplica también lo que dice, que si cuando te da mucho, mucho se te va a pedir. Es justamente porque ahí están los talentos que Él nos ha dado. Los talentos que nos da, o sea, no es para guardárnoslos, no es para, lo aprendí yo, alguien me lo enseñó a través del Padre. El Padre siempre tiene sus elementos, decimos nosotros, ciertas personas, instrumentos, como le quieras llamar, pero hay alguien que te dice un día esto, y comenzás a entender. Y bueno, y a través de eso uno llega, abre el corazón y el Padre te da a manos llenas. Pero justamente en esta lectura nos pide el Padre en esta noche estar en vigilancia. Y estar en vigilancia, ¿y cómo lo trabajo? Lo trabajo primero espiritualmente, estando en oración. Levantándome, como dijimos en el programa anterior, no hay que ponerse un horario fijo, porque a veces no se puede cumplir, es el mundo y tenemos muchas cosas que por ahí se complican, pero es trabajar espiritualmente de esa manera. Rezo, le agradezco al Padre por absolutamente todo. Esa es parte de la vigilancia también, parte de estar con la ropa, con las vestiduras ceñidas, estar pendiente de todo lo que pasa, de los asuntos del Padre, porque pendiente del mundo ya estamos siempre.
son muchas las cosas que tenemos que hacer. Hay que aprender a despegarse, como Del dijo mundo. Romina, Sí. dejar de ser rutinario para trabajar esta parte tan hermosa, esta parte tan espiritual. Por algo uno cuando se dedica a trabajar, siempre ya se nos había enseñado y el Padre nos viene enseñando que hay que saber discernir el momento justo a donde yo debo de estar. Si justo cuando me habla el Padre, cuando necesito hacer ese trabajo para el Padre, o seguir mundanamente sirviendo mundanamente a estos reyes, a estos dioses mundanos. Entonces de eso nos habla el Padre, de aprender a discernir el momento justo. Pero para eso solo lo voy a hacer y lo voy a conseguir cuando yo me entregue de corazón al Padre, cuando decida trabajar de corazón y cuando empiece a hacer todo lo que estamos diciendo, ¿no? En esta mesa, llamarnos a esa reflexión, a la oración, a esa entrega, a ese despojo, porque a donde uno hace el despojo, ahí entra el Padre mismo en nuestro corazón a hacer ese trabajo. Por eso digo, cuando uno se entrega al Padre, llega a esta parte de que el Padre te sirve. ¿Cómo te sirve el Padre? Y te estás preguntando cómo lo hace. Sí, el Padre te despoja de todo, porque primero te va a desvestir completamente. Desvestirte es sacarte toda la gente mala que tenés a la vuelta. Es tratar de que vos te encontres con vos mismo y ahí lo vas a encontrar a Dios. Y después vas a encontrar ese servicio que tiene el Padre con uno, el amor que tiene el Padre con uno, porque ahí es donde Él obra en cada uno de nosotros. No nos falta alimento, no nos falta trabajo, no nos falta la salud. Y a donde hay un enfermo, Él obra también. Él pone su mano sanadora y la sana y lo sana. Entonces, ahí está el poder misericordioso del Padre para con nosotros una vez que nos entregamos y una vez que nosotros decidimos hacer ese trabajo. Pero está en vos, está en todas nosotros saber discernir en qué momento yo dejo de trabajar mundanamente para rezar o para trabajarle al Padre. En qué momento me llama el Padre. En qué momento hago ese discernir para yo poder hacer ese trabajo, porque si no es imposible. Pero cuando yo le entrego al Padre, ahí está esa convicción de decir, sí, es así, lo hacemos de esa manera y trabajamos de esa manera, porque el corazón se siente, en el corazón se lo siente al Padre. Es ahí a donde Él te hace sentir que es el momento justo. Es ahí. Entregarse, dejar todo en sus manos, hacer ese trabajo que a veces es tan necesario porque habrá alguien de ustedes, alguien de nuestra familia, alguien de nuestro entorno que está esperando a veces un mensaje, una sola palabra. Y esa sola palabra capaz que cambia el rumbo de una vida. Pero si yo decido ponerme como marca, a limpiar, a planchar, a hacer las cosas del mundo, porque las tenemos que hacer, y no disierno, es esto que estabas diciéndonos vos, no disierno que todas esas cosas del mundo pueden esperar un poquito. Hay una persona que está enferma, hay una persona que está mal, hay una persona que tiene un cierto problema. Los problemas son en general con los hijos, con la misma familia, con la misma pareja, en el mismo trabajo. Abundan los problemas. Entonces, hay personas que están esperando ese hola, ¿cómo estás? O simplemente decirle, tranquilo, reza que todo va a pasar, porque hay una diferencia muy marcada también en el camino del Padre, que cuando vos estás alejado del Padre, las cosas llegan, te pegan, te voltean y te quiebran. Es muy difícil. ¿Te levantás? Muchas veces sí, pero ¿cómo te levantas? ¿Y cuánto tardas en levantarte? La diferencia en el camino del Padre es que las cosas nos siguen pasando y nos pegan duro, durísimo muchas veces, y acá somos todas testigos, pero no nos quiebran, nos doblan, sí, pero todo pasa. Siempre hago referencia a esto porque es algo que no quiero olvidar y me gusta compartirlo para que no lo olviden, que en el camino del Padre, junto con el Padre, cuando uno lo invita y le dice, Padre, ya no puedo con esto solo, el Padre viene y te ayuda y todo pasa. Por eso nos dice que aprendamos a vivir conscientes de que Él puede manifestarse en todo momento, porque así como lo buscamos, pero por ahí no frenamos para escuchar a la Laura. Por ejemplo, y sí. nos pasan esas situaciones y no estamos pensando que por ahí es Dios el que te manda para que escuches, y ahí uno habla, se despoja, uno puede compartir, puede sanar también, un montón de cosas, y
Pero si no estamos conscientes de eso, difícilmente que veamos ese cambio o que encontremos el rumbo, porque primero el trabajo lo tenemos que hacer uno. En esta lectura, en esta noche acá, a mi alrededor tengo varios ejemplos de lo que el Padre pide en esta noche, en esa vigilancia. Tenemos una Lore que ha compartido, sigue compartiendo con nosotros, que parte de esa vigilancia y de ese trabajo espiritual es estudiar la palabra, es leerla, es abrir el corazón para entender lo que el Padre te dice. Tenemos a una Paola también que ella dice, yo rezo y le entrego todas las cosas al Padre y espero. Romina, Laura, ellas dicen, bueno, a nosotras nos gusta anotar, nos gusta escribir, tener a mano todo lo que leemos desde la palabra. Entonces, todas estas son herramientas para estar en vigilancia permanente, ante ese mal que permanentemente acecha, ¿no? Y hablando también, como dice, sí, Ceci, perdón, y hablando, como dice Romy, también de esa parte que está hablando ella, entran estos reyes mundanos, estos reyes del mal, entran en esa distracción que nos entretienen en esto mundano, decir, no, pero voy, me compro la mejor pilcha, no como normalmente como gulo, porque decido comer no para cuidarme, sino para de glotón que soy. Entran en todo esto, entran estos reyes que hacen que la distracción sea a lo máximo. Es decir, que llegue un momento que no solo estés enfermo, porque no podés, enfermo vos no podés ni leer la palabra, ni rezar, ni nada, porque te sentís tan mal que preferís nada, estar durmiendo, tirado en una cama. Entonces, tenés un poco de plata, ¿y qué haces? Si no tengo cuentas que pagar, la realidad, quiero ir de shopping. ¿O no? Es verdad. Quiero ir de shopping, sí. Me voy de shopping, me distraigo, qué sé yo, cosas así. Entonces, por eso el Padre habla de esto, que te despojes de esta vida, de estos reyes mundanos que solo son administrados por el mal. Por eso habla de ese administrador fiel también. Él habla de ese administrador fiel que es aquel que se mantiene en esa vigilancia de estar constante, pero para eso tenés que tener, digo, y hablo de una buena alimentación porque ese rey de la gula, digo yo, que es a lo que te lleva a estar mal, te encuentra mal y muchas veces no tenés chance no, porque si te enferma el cuerpo y estás enfermo y no puedes hacer nada, no puedes leer, no puedes rezar, vuelvo a decirlo, tenés un poco más de dinero y por ahí te distraes en qué puedo hacer, a dónde puedo ir y qué sé yo, y perdes el foco del Padre, perdes el foco por eso siempre hay que ser humilde y equilibrado en la vida, para que podamos ahí sostenernos, porque el Padre, si el Padre cumple todo lo que queremos, ¿no? Nos da todo, porque eso es así. Nos da la protección, la sabiduría, la protección para nuestros hijos. Yo siempre digo que nos da una protección a 360 más o menos, no, porque nos cuida a mí, cuida a mis hijos, cuida a mi marido, nos cuida a todos. Es decir, a todo el que yo pienso y le pido al Padre, Él cuida. Es decir, porque eso hay que ser realista. Él nos da esa protección, nos da todo eso, pero quiere que devolvamos eso también, porque al día de mañana Él nos va a pedir cuenta. Él nos va a pedir cuenta. Y sería feo no llegar y dar esa cuenta, porque yo me imagino, no sé, pero yo me imagino que llega el día de mañana cuando estamos subiendo, cuando lo estamos viendo a San Pedro, y el Padre abre la lista del cuaderno nuestro y dice, tiene 2, por la fe, dice. Por la fe ha hecho 2 favores nada más. Uy, Dios mío, Jesucristo ha tenido 60 años y ella ha hecho 2 favores porque en ese momento ha rezado. No, hija, te falta mucho, ya ni te conozco, dice el Padre. Vuelva. Cierra, dice, se levanta el dueño de la casa, cierra la puerta, pero yo te escuché, Padre, pero yo estuve, Padre, no, te falta mucho. O yo estuve rezando. Yo estuve rezando, Padre. Pero ¿por quién? Por uno. ¿Por quién? Claro, por uno. ¿Y los demás? Ahí está el trabajo. Sí, en esa vigilancia pide que uno trabaje también para el prójimo, porque Jesús lo ha hecho para el prójimo. Sí. Lo ha hecho siempre para el prójimo por medio de su amor. Entonces ahí está esa vigilancia que es constante de decir, así como estamos con el celular,
Me imagino también, voy pensando. Cuando uno está, Muy el buen teléfono ejemplo, suena, muy sí, buen porque hoy ejemplo. estamos todos conectados con el celular, entonces Sí. estamos conectados con el celular, suena el teléfono. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, este no. Bueno. Este me cobra. Este el grupo de. No, este grupo no. No, pero el grupo ese justo estaba pidiendo que alguien se acordara de él por medio de Dios. Más allá de que sabemos que tanto, bueno, voy a hablar yo de mi parte, ¿no? O de la parte de Cecilia. Voy a hablar de mi parte. De Cuando nuestras uno partes. pide, normalmente uno tiene que aprender, cuando uno pide cadenas de oraciones, normalmente es uno el que tiene que rezar como familiar directo. Eso lo tenemos que aprender siempre. Yo no es que pido y me desobligo porque hay un grupo de oradores atrás que está rezando. No, yo pido y acompaño, pido que me acompañen. Hay que aprender a decir, acompáñenme a rezar por mi madre, por mi padre, por quien sea, acompáñenme, porque yo tengo que pedir, pero que me acompañe, porque es por mí que va a llegar el rezo a mi madre, no por la Cecilia, porque mi madre no la conoce a la Cecilia, no sabe quién es, más allá de que hay un Dios que lo está viendo y que sabe que hay un grupo que está rezando. Pero si yo no hago ese cambio, yo no sé qué pretendo. Que vengan los otros y hagan el trabajo por mí. Es que la gente diga, reza por mí. Reza por mí o pedí por mí. Pero por eso digo que es muy, Sí. es muy así relativo decir, voy, pido, que recen. Como te dice la gente normal, la gente Reza cree por que mí, uno sí. porque está en el camino te dice, reza por mí, reza por mí. Invítame y rezamos juntas. En todo caso, ¿no? Pero reza vos también, porque de qué te vale que yo rece y si vos andas de plena joda, o viva la vida loca, qué sé yo, ¿no? Sí. Creo que es por ahí también, es hacer esa reflexión, es dejar eso. Es parte de la De vigilancia. la comodidad también. De la Es pereza. salir de la comodidad, como hablábamos de los 10 leprosos. Si vos no das ese paso y vas hacia Jesús, difícilmente Él va a venir. Obviamente que Él está y nos cuida, nos ama, todo, pero el paso lo tenemos que dar nosotros. Pero tenemos Salir de- libre de- albedrío. Siempre. Sí, Sí. Él nos deja el libre albedrío. Deberíamos trabajar, sigamos trabajando. Yo los invito a que sigan trabajando, a que se sigan acercando, pídalen al Señor, pídalen a Dios, pídalen a Jesús, al Espíritu Santo, como ustedes le sepan pedir, pero acérquense, pídanle, porque Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios que está lleno de amor, pero es Padre también, es Padre de cada uno de nosotros. Por eso Él pone límites. Si yo tengo 18 años de pura joda, es obvio que el Padre no te va a atender a la primera de cambio. Te va a dejar esperando, pero va a cumplir lo que le estás pidiendo, porque Él escucha y Él lo que promete lo cumple, eso siempre. Padre. Así que siempre hagan eso, pídanle, nunca dejen de pedirle, pídanle por medio de las oraciones, denle gracias porque Él está, acompaña, te acompaña a vos, acompaña a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, acompaña a tu familia, a tus hijos. Él es un padre lleno de amor, pero vuelvo a decir, es un padre que tiene mucha, acá mismo nos dice, habla de estos sirvientes, de tanto los obedientes como no los obedientes, habla de pedir cuenta, nos habla de, y encima, acá tan bonito que acá no lo vamos a dejar pasar, que dice, Pedro le preguntó, Señor, ¿dices estas parábolas por nosotros o por todos? Porque él ya se sentía excluido, porque él decía, claro, si yo te escuché, yo te acompañé, ¿por qué lo estás diciendo? Pero justamente le dice el Padre que lo dice por todos. Estaba incluido hasta el mismo Pedro que ha trabajado con él, ¿no? Entonces ahí es la invitación, ahí miremos nada más esa invitación que le hace su propio discípulo y que le aclara encima, si vos no seguís este camino, haciendo lo que el Padre te manda a hacer, ser obediente a la voz del Padre, o cómo voy a hacer la voz del Padre, ser obediente a la voz del Padre. Miro el teléfono porque la Cecilia me manda mensaje, me dice corta. A la voz del Padre, y le dice el Padre, y no, si no seguís este camino, tampoco vengas acá a pedir Señor. Entonces, hay hasta el mismo Pedro, vuelvo a decir, siendo su discípulo. Este trabajo lo tenemos
es un trabajo para todos. No hay que desanimarse, no es fácil, porque ni Jesús la tuvo fácil, ¿por qué la vamos a tener fácil nosotros? No es fácil. A veces decimos acá en la voz del Padre algunas cosas que a lo mejor ustedes no las entiendan, vos no las entiendas. Y estaría muy bueno también, en esta noche te haré la invitación. Hay, debajo del programa, cuando lo ves, los domingos a la noche, están los comentarios. Deja un comentario, hace una pregunta. Si hay alguna duda o hay algo que te aqueja, algo, y que puedas preguntar a través de la palabra del Padre, que no entendiste, por ahí capaz que decís, pero esta mujer que están hablando, y no es fácil, lo acabas de decir, no es fácil entender la palabra del Padre, lleva su tiempo, lleva su momento, es diario, es de corazón, es todo un trabajo, pero estamos dispuestas, disponibles para contestarte. Si alguna duda, vuelvo a repetir, ¿tenés alguna duda de lo que se dice, de lo que se hace en la voz del Padre? Pregúntalo, no te quedes con la duda. ¿Quién sabe si a través de esa pregunta cambia así todo el mundo? Que es lo que el Padre nos pide siempre, ¿no? Siempre en toda lectura, en todo llamado o invitación, es eso, es transformar los corazones. Si no nos dejamos transformar por Él, es en vano, estamos igual, estamos en esa nada misma, o hacemos como los de antes, rezamos de la boca para afuera, adentro de mi casa, pero no salgo a llevar esa palabra, o no le convido al otro, a mi hijo, a mi marido, bueno, en mi caso no, a mi hijo pequeño, a nuestros amigos, siempre a la misma gente con la que uno trabaja también hay que decirle, por ahí no hablarle, porque no toda la gente quiere escuchar. ¿No? Toda la gente quiere escuchar la palabra de Dios, también hay esa peso parte, del mundo es grande. Esa necedad, esa el peso negativa. del mundo es grande y muchas veces ya te negas y decís no ese quiero, peso, no quiero. O sí. Creen que es perder el tiempo y en realidad no se dan cuenta que con esa pequeña cosita, o decimos, sí, ¿cómo te fue hoy? Me fue bien, gracias a Dios. Y ahora por ahí lo escuchamos un poco más. Hasta los mismos cantantes de pop ahora lo tienen muy en boga, hablan y alaban mucho a Dios, porque van haciendo esa transformación. Van a saber cómo les llegó a ellos también el corazón, que están cantando, están alabando a Dios, bueno, los chicos que están más en la onda. Hay algo muy característico en las lecturas que venimos haciendo a través de la voz del Padre, y como decías, Lauri, siempre, Gloria, vos también lo decías, en cada lectura viene una con otra, y cómo el Padre con ese amor, cómo te va enseñando, cómo te va construyendo, porque nos dice los que tienen mantener la lámpara encendida, el servidor fiel y el infiel, cómo te va haciendo esa paradoja, mostrándote, miren chicos, esto sí, esto no, y en el medio esa transformación. Si no le prestamos atención, siempre nos enseña. Y la fidelidad es una característica fundamental en cada siervo del Señor, porque a través de la fidelidad, fíjense que en la palabra es la primera palabra, lo primero que nos dice, mi servidor fiel, y a través de la fidelidad viene la prudencia, viene la integridad, viene también ese intercambio a través del entendimiento, de la sabiduría, que es tanto lo que el Padre pide, que le pidamos. Son esos ojos espirituales que pide el Señor, que tienen que ver con la lámpara, ¿no? Que tiene que ver con la lámpara. La fidelidad, como decís, es algo muy hermoso, porque el Padre es fiel. Es el primero que ha sido fiel en todo. Entonces, hay que tratar de entender, ¿no? Hay que entender esa parte, porque no es fácil. La fidelidad es algo muy de Dios, es muy de Dios, es hermoso. Y también le voy a dejar un pedacito que dice, perdón, ella se ríe, pero bueno. Basta que busquen su reino y lo demás lo recibirán por añadidura. Lucas 12:31, para que lo tengan en cuenta. Basta con que lo busquen a Dios, lo demás viene por añadidura. Todo lo que desee su corazón va a llegar por añadidura si Dios, Jesús, está en su corazón. Así que yo con esto... yo quiero agregar un pedacito que nos dijo, me salió justo. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Es eso lo que quiere el Padre con nosotros.
Él estar presente en nuestras vidas y que nosotros también seamos parte de Él, porque es algo recíproco, que tenemos esa conexión única que podemos conseguir y tener con el Padre. Así que aprovechemos y no tengamos miedo de conocerlo, de dejarnos guiar por Él, de abrir el corazón, que es la mejor inversión que podemos hacer en el día. Muchísimas gracias, Romy. ¿Como una alabanza? Vamos a una alabanza. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está. Busques a Cristo en lo alto, no lo busques en la oscuridad, muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando, ¿no? Hacer un comentario sobre, todos somos conscientes que la vida que tenemos acá en este mundo, en el mundo terrenal, es efímera, ¿no? Es corta, entonces todo creyente tiene que saber que este paso por acá tiene que ser el camino para poder llegar a esa salvación, a ese reino, ¿no? De los cielos. Entonces acá nos dice que vendan sus posesiones y den limosna, acumulen aquello que no pierda valor, tesoros inagotables en el cielo, donde ni el ladrón ni la polilla los destruye. Entonces tenemos que solamente construir ese reino nuestro, que va a ser en compañía y donde Jesús nos espera con esa comida, con ese banquete, ¿no? Para servirnos. Entonces eso es lo que quería dejarles y bueno, no sé si van a decir. Vamos a seguir la otra semana. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Gracias Laura por dejar el gancho. Gracias a todas, la verdad, hermosa noche, hermosas reflexiones, hermosas alabanzas. Gracias por su compañía y no se olviden, por favor, que nos encuentran como Servidores de Dios y María Santísima a través de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Facebook y de X. Síganos. Las chicas dicen siempre, ¿cómo hay que hacer, chicas? Con mucho amor.
Recuerden que van a encontrar el Evangelio, las reflexiones, Los las salmos. oraciones, los salmos, todo lo van a encontrar. En todas las páginas van a encontrar todo el material que se hace con tanto amor desde el equipo de La Voz del Padre, del equipo del ministerio, para ustedes, ¿no? Para que lo escuchen, para que reflexionen, para que mediten todo aquello que el Padre quiere que lo hagan. Así que, bueno, muchas bendiciones y muy buenas noches. Buenas noches para todos. Vamos con el ministerio. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, que se siente el Espíritu de Dios se siente aquí. Si este pueblo empieza a orar,